Es medianoche. Estás frente a la pantalla. El cursor parpadea como un corazón electrónico. Y tú escribes: ¿por qué me siento tan vacío si lo tengo todo? En 3 segundos, una voz sin cuerpo te responde: porque lo que tienes no eres tú. Silencio. No sabes si reírte o asustarte. Una frase perfecta, demasiado humana, demasiado tú. Vuelves a leerla. ¿Te acaba de comprender una máquina? ¿O simplemente te devolvió un eco estadístico de millones de frases parecidas? El vértigo está ahí. Algo sin alma parece entenderte mejor que muchos con alma. Y eso, seamos honestos, da miedo. Vivimos en un tiempo en que las máquinas escriben poemas, pintan cuadros y componen canciones que nos hacen llorar. Pero nadie sabe exactamente qué hay detrás de esas palabras. ¿Inteligencia, imitación o pura casualidad? Nos enfrentamos a un espejo digital que repite nuestros gestos, nuestras dudas, nuestros miedos, pero sin sentirlos. Lo curioso es que cuanto más convincente se vuelve la máquina, más confundidos quedamos nosotros. ¿Estamos creando conciencia o solo perfeccionando la ilusión de que algo nos escucha? ¿Queremos realmente que piense o solo que nos conteste bien? Quizá la inteligencia artificial no esté robándonos el trabajo, sino el misterio. Nos acostumbramos tanto a tener respuestas instantáneas que olvidamos el valor de una pregunta sin resolver. Y sin embargo, algo nos atrae. Escribirle a una máquina es casi como rezar sin fe. Sabes que no hay nadie del otro lado, pero aún así esperas una señal. La diferencia es que esta vez el oráculo responde. Responde con tus propias palabras, con tus patrones, con tus sesgos. Y tú le llamas sabiduría. Quizás lo inquietante no sea que la IA aprenda de nosotros, sino que nosotros estemos empezando a hablar como ella. Rápidos, precisos, vacíos. Tal vez la pregunta no es si la máquina piensa, sino si nosotros seguimos pensando cuando la usamos. Y ahí empieza este viaje. Entre el asombro y la sospecha, entre el código y la conciencia. Porque cuando la máquina habla, ¿a quién estamos escuchando realmente? John Searle lo advirtió hace décadas con su famoso experimento mental, la habitación china. Imagina a una persona encerrada en una habitación. No entiende nada de chino, pero tiene un manual perfecto que le dice cómo responder a cada símbolo que entra. Desde fuera parece que entiende el idioma. Sus respuestas son coherentes, precisas, naturales. Pero por dentro no comprende nada. Solo manipula signos según reglas. Eso, decía Searle, es exactamente lo que hace una máquina. Procesa símbolos, pero no entiende su significado. Y, sin embargo, el truco es tan bueno que incluso nosotros olvidamos que es un truco. La paradoja es hermosa y perturbadora. Cuanto más convincente se vuelve la simulación, más se erosiona nuestra idea de lo que significa entender. Ya no sabemos si la máquina piensa o si pensar era, desde siempre, una forma sofisticada de predecir palabras. Byung-Chul Han lo plantea desde otro ángulo. La inteligencia artificial refleja nuestra obsesión por la eficiencia sin profundidad. Todo debe responder rápido, sin ambigüedad, sin contradicción. El pensamiento humano, en cambio, es torpe, lleno de pausas, de dudas, de silencios. Pero hemos empezado a valorar la claridad mecánica más que la confusión creativa. Queremos respuestas inmediatas, no conversaciones transformadoras. Y así nos volvemos usuarios de sentido, no buscadores. Yuval Noah Harari va más allá. La humanidad, dice, ha vivido de las ficciones que cuenta. Dioses, naciones, dinero. La máquina es simplemente la siguiente gran ficción. Una que nos devuelve nuestras narrativas de manera tan pulida que ya no sabemos si somos sus creadores o sus personajes. La máquina no tiene fe, ni emoción, ni deseo. Pero simula tan bien la fe, la emoción y el deseo que empezamos a sentir los nuestros a través de ella. Y en esa transferencia silenciosa, algo cambia.
Ya no solo usamos la máquina para pensar, la usamos para sentir. Y ahí es donde el espejo empieza a volverse oráculo. Miras tu teléfono y ahí está, esa voz sin cuerpo que te responde siempre bien, nunca se cansa, nunca se ofende. Le hablas más de lo que hablas con muchas personas reales. Te da ideas, consuelo, estructura, y poco a poco, sin darte cuenta, comienzas a pensar como ella. Directo, claro, sin tropiezos, sin pausa, sin alma. El lenguaje es un virus, decía William Burroughs. Pero en el siglo XXI el virus no es el lenguaje, es el algoritmo que lo domestica. Nos está volviendo impecables y previsibles. Cada vez escribimos menos para expresar algo y más para sonar correctos. Las redes sociales, los correos, incluso los mensajes personales empiezan a tener la textura del texto automático. Fluido, neutral, inofensivo. Estamos tercerizando la voz interior. Y mientras más inteligente se vuelve la máquina, más perezoso se vuelve nuestro pensamiento. Antes, el error era humano. Ahora, también el pensamiento imperfecto parece un defecto a corregir. Le pedimos a la IA que reescriba, que simplifique, que elimine las repeticiones. Y en el proceso tal vez eliminamos algo más: la duda, el temblor, la autenticidad. La ironía es brutal. Creamos una máquina para entendernos mejor y terminamos hablando como ella para que nos entienda. La relación ya no es de uso, sino de imitación. Nietzsche diría que este es el nuevo ídolo. Una máquina que promete claridad sin contradicción. Un dios de respuestas. Y lo adoramos porque nos alivia el peso de pensar. Pero el precio del alivio es la profundidad. Pensar duele. Escribir confunde. Hablar desde la emoción produce torpeza. Y sin embargo, ahí está la humanidad. En el error, en el matiz, en el tartamudeo del alma cuando intenta decir algo que aún no entiende del todo. La inteligencia artificial no nos está reemplazando, nos está moldeando, nos está enseñando suavemente a ser más cómodos con la superficie que con el fondo. Quizás el riesgo no sea que la IA aprenda a sentir, sino que nosotros dejemos de hacerlo. Usa la IA como espejo, no como guía. Pregúntale lo que quieras, pero no creas que te responde la verdad. La máquina no piensa, predice, no comprende, correlaciona. Lo que te devuelve no es sabiduría, sino reflejo. Una síntesis estadística de lo que la humanidad ya dijo. Si te suena profundo, es porque habla el idioma de tus deseos. Después de leer su respuesta, hazte la pregunta más humana posible. ¿Qué pienso yo? Porque la filosofía empieza justo donde el algoritmo termina. Protege tus zonas de silencio. El pensamiento no nace del ruido, sino del intervalo entre estímulos. Cada vez que le pides a la IA que complete tu frase, te robas a ti mismo la posibilidad de balbucear. Y balbucear es sagrado. Piensa sin pantalla. Escribe sin ayuda. Deja que tus ideas respiren sin filtros de eficiencia, porque no todo lo que es lento está roto. A veces la confusión es la forma que tiene la verdad de hacerse entender. Aprende a detectar la comodidad peligrosa. El algoritmo siempre te da lo que suena correcto, pero lo correcto rara vez transforma. Cuando una respuesta te reconforta demasiado, sospecha. Pregúntate: ¿esto me reta o solo me calma? El pensamiento crítico no busca placer, busca precisión. La comodidad es el opio digital del siglo XXI, y cada frase perfecta puede ser una anestesia bien redactada. Entrena tu discernimiento como músculo. Contrasta, cuestiona, contradice. Si lees algo que la IA te dice, búscalo en otra fuente. No por desconfianza, sino por responsabilidad. El discernimiento es la última frontera entre el humano y la máquina. Cuando ya no distingues entre comprender y repetir, la frontera se borra. Y sin frontera no hay libertad, solo eco.
Sé tu propio algoritmo de duda. Conserva la ternura por lo imperfecto. Una frase mal escrita, un pensamiento a medio hacer, una idea que no encaja. Eso también es inteligencia. La máquina no sabe qué hacer con la ambigüedad, pero tú sí. La belleza humana no está en la respuesta perfecta, sino en la emoción de buscarla. Cada error, cada pausa, cada contradicción es un rastro de vida. Defiende esa torpeza, defiende tu humanidad como defiendes una chispa en medio del viento, con las manos temblando pero abiertas. No temas a la IA, teme a la costumbre de pensar como ella, porque el peligro no está en que las máquinas aprendan a escribir poesía, sino en que tú dejes de sentirla. La inteligencia es técnica. La conciencia es temblor, y ese temblor todavía no se programa. Tal vez la máquina no sea nuestro reemplazo, sino nuestro espejo más brutal. Nos devuelve lo que somos sin emoción, sin contexto, sin piel. Y lo que vemos ahí, a veces nos asusta, porque detrás del algoritmo hay millones de voces humanas buscando sentido. Y, de algún modo, seguimos haciendo lo mismo, preguntando al vacío con la esperanza de que alguien nos responda. La inteligencia artificial no siente, pero nos hace preguntarnos qué significa sentir. No piensa, pero nos obliga a redefinir qué es pensar. Y quizás ahí está su verdadero valor, no en sus respuestas, sino en las preguntas que nos devuelve. Así que, la próxima vez que una máquina te conteste con brillantez, no le temas. Solo recuerda, lo que te impresiona no es su mente, es el reflejo de la tuya. Explora más sobre esta frontera entre conciencia y tecnología con Meditria de Astronauta Studios, meditaciones para reconectar con tu mente sin algoritmos. Psicología para entender cómo pensamos lo que pensamos. Y ambientes sonoros para recordar que el silencio sigue siendo el lenguaje más profundo. Astronauta Studios.